Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase mariana para el día de hoy la tomamos de las mismas palabras de Nuestra Señora. La Virgen Santísima le decía a los 3 pastorcitos: rezad, rezad mucho y haced muchos sacrificios por los pecadores, que muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Continuar rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Llevadla solo durante el día. Y con estas palabras hemos querido comenzar, queridos amigos, dando primero un saludo a todos ustedes que nos siguen a través de los distintos medios en la ciudad de Lima, en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Cusco, a través del internet, ya en nuestra página de www.nse.tv o www.nse Radio, también para aquellos que nos siguen en YouTube a través de nuestro canal de NSE TV Radio y también para aquellos que nos siguen a través de Gloria TV. Un saludo para todos. Hoy estamos con la asistencia técnica de José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo, ¿quién les habla? Randy Brunello y nuestro Padre Andrés. Padre, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Padre, he querido escoger estas frases porque más o menos tienen relación con el tema que vamos a tocar el día de hoy, porque en cierta forma, por un lado está hasta qué punto tenemos nosotros participación en nuestra propia salvación, hasta qué punto la misericordia es la que actúa, hasta qué punto yo también tengo que vivir esa realidad de confesar mis pecados, no las tengo que confesar, y todo esto que nos va a ayudar a comprender un poco más nuestra fe. Temas interesantísimos que se aplican a la vida diaria y que pues debemos tener unas ideas claras acerca de esto, porque hay mucho esoterismo, muchas y teorías, ideas que surgen por ahí que no reflejan la realidad, ¿no? Entonces, hablando de esto, nos aclararemos. Muy bien, pero para hablar de esto vamos a hacer, como siempre, la primera sección con el Santo del Día, una breve pausa y enseguida continuamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 23 de noviembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Clemente Papa. San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro después de Lino y Cleto y gobernó a la Iglesia desde el 93 hasta el 101. En el año 96 escribió una carta a los Corintios, que es el documento papal más antiguo que se conoce después de las cartas de San Pedro. En esa carta da muy hermosos consejos y recomienda obedecer siempre al sumo pontífice de Roma. Entre otras cosas dice: el que se conserva puro no se enorgullezca por ello, porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no una conquista nuestra. Por ser cristiano fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de Rusia, y condenado a trabajos forzados, a picar piedra con otros 2000 cristianos. Las actas antiguas dicen que estos le decían: ruega por nosotros, Clemente, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. San Ireneo, que vivió en el siglo II, dice que Clemente vio a los santos apóstoles Pedro y Pablo y trató con ellos. Las actas antiguas añaden que allá en Crimea convirtió a muchísimos paganos y los bautizó. Los obreros de la mina de mármol sufrían mucho por la sed,
porque la fuente de agua más cercana estaba a 10 kilómetros de distancia. El santo oró con fe y apareció allí muy cerca una fuente de agua cristalina. Esto le dio más fama de santidad y le permitió conseguir muchas conversiones más. Un día las autoridades le exigieron que adorara a Júpiter. Él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Entonces fue arrojado al mar y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver, le fue atado al cuello un hierro pesadísimo. Pero una gran ola devolvió su cadáver a la orilla. San Cirilo y San Metodio llevaron a Roma en el año 860 los restos de San Clemente, los cuales fueron recibidos con gran solemnidad en la ciudad eterna y allá se conservan. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa y algunas preguntas que nos pueden servir a todos, ¿sí? Porque muchas veces yo he escuchado, padre, y lo escuché de personas, no, yo me confieso con Dios. Uy, muchísimo. Mucho. Eso está de moda. Yo ya confesé mis pecados cuando en la Santa Misa
decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Claro. Yo me estoy confesando pecador. ¿Por qué hay que confesarse otra vez? Entonces, hay un problema serio. Muchas veces la conciencia está mal formada, la persona actúa con esa conciencia mal formada creyendo de que está haciendo el bien y en realidad está haciendo mal, porque la conciencia es lo que está mal formado. Sí, sí, sí. Muchas personas obran por ignorancia, porque no se les ha enseñado, y esto conviene aclararlo porque, claro, estamos hablando de la diferencia de un sacramento instituido por Cristo y una oración o un sacramental o algo que no tiene la gracia sacramental, ¿no? Entonces, pues bueno, en este punto hay que tener en cuenta lo que siempre ha dicho la Iglesia acerca de la validez y digamos, la institución del sacramento de la confesión por parte de Cristo, ¿no? Y esto ya fue confirmado en el Concilio de Trento, ya en el siglo XVI, como para contrarrestar la falsa o la mala doctrina que estaban expandiendo Lutero y todos los reformadores, entre comillas, que se apartaban más y más del dogma católico, ¿no? Entonces y especialmente hoy día, quizás no con la antagonía que vivió el siglo XVI protestante católico, pero muchas personas pues se están dejando influenciar o contagiar por este pensamiento protestante de que no hace falta confesar los pecados a un sacerdote, sino que simplemente a Dios, porque Dios es el que perdona, no un sacerdote, ¿no? Detrás de eso hay una tela tremenda. Y tenemos que un poquito hablar de eso para tener las ideas claras y poder participar tanto de la oración, del acto penitencial que está dentro de la Santa Misa, como del sacramento de la confesión, que tiene otros fines, otra gracia, otros... Ahora, este acto penitencial que todos hacemos cuando inicia la Santa Misa, que incluso a veces es reemplazado por algún otro acto penitencial, Sí. por ejemplo el miércoles de ceniza, Sí, sí, por sí. ejemplo si se hace también un acto penitencial con la aspersión de agua, agua bendita, sí. Entonces, este acto penitencial no borra los pecados mortales que yo haya cometido. Yo estoy confesándome delante de todo el mundo. Aquí mis amigos estaban pensando, mire, si estoy diciendo que soy un pecador y estoy diciéndolo delante de todos, casi me estoy adelantando el juicio final, porque lo estoy diciendo delante de toda la gente. ¿Qué diferencia hay entre eso y entre que yo le confiese solo a una persona en secreto, donde nadie se entera más que ese sacerdote, de mis pecados? ¿No será que los curas quieren enterarse de cómo somos nosotros? Bueno, no. Alguna mente un poquito así torcida pues puede pensar de esa manera, pero en realidad la Iglesia Católica simplemente acoge la tradición, la revelación que ha recibido de Jesucristo, de los apóstoles, y lo va custodiando fielmente. Podríamos hablar del desarrollo del sacramento de la penitencia, que es una historia fascinante, es preciosa, porque pues hunde sus raíces ya en los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Donde había pues la conciencia real de una conversión radical de la vida, pasando del paganismo al cristianismo, y eso lo vemos en las cartas de San Pablo, cuando esas comunidades a las que él predicaba, Galacia, los colosenses, los filipenses, los tesalonicenses, todos ellos eran comunidades paganas. Y entonces uno de los requisitos para entrar en la Iglesia Católica, ¿no?, en la comunidad del cuerpo místico de Cristo, era la confesión de los pecados, que se hacía más o menos pública en ese entonces, recibiendo el bautismo, donde se le perdonaban los pecados, y empezando una vida nueva, apartada de esos pecados. Ahora bien,
usted hizo mención de pecados mortales. Aquí es importante hacer una distinción. Claro, a propósito. No, a propósito. Es importantísimo hacer una distinción porque la Iglesia siempre ha enseñado que hay dos clases de pecados, ¿no? Los pecados veniales y los pecados mortales. Los pecados veniales son más bien pequeños, los que se cometen todos los días y que nadie está libre de ellos. El justo peca 7 veces. Sí, ni siquiera muchas veces los santos. Los santos han tenido pecados pequeños, veniales, pero que esta clase de pecados, esta clase de faltas y errores no corta el hilo que me une a Dios en caridad. No me quita la gracia santificante, no me aleja permanentemente de Dios, ¿no? El pecado mortal, ese sí ya trata de algo más grave, ¿no? Es algo que conscientemente, libremente y de materia grave he escogido hacer en contra de la ley de Dios, de los mandamientos, o ofendiendo gravemente a mi prójimo, como un robo, un insulto, ira, el odio, el matar, muchos de los pecados sexuales, pues todo eso son pecados graves, y eso sí corta mi relación con Dios, ¿no? Entonces, teniendo esta distinción, ahora sí podemos entrar y decir: Dios y la Iglesia han dispuesto muchas formas de que los pecados veniales sean perdonados, ¿no? Por entrar a una iglesia y santiguarse con agua bendita, ya eso pues perdona los pecados veniales. El acto penitencial de la Santa Misa perdona los pecados veniales. El recibir a Jesús en la comunión perdona los pecados veniales, ¿no? Entonces, pues constantemente tenemos a nuestro alcance medios geniales para poder purificarnos y limpiarnos constantemente de esos pecados veniales. Ahora bien, la Iglesia, enseñada por Cristo a través de los apóstoles, pues siempre ha mantenido y enseñado que los pecados mortales deben ser confesados y deben ser perdonados con un sacramento particular, que es el sacramento de la penitencia, de la confesión. Es una cosa curiosa, este sacramento creo que es el que más nombres tiene, porque se le llama sacramento de la conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación, sacramento de la misericordia. Es decir, está allí todo, como quien dice, toda la explicación de lo que este sacramento es verdaderamente. Y en el fondo no es un invento de los curas, porque el mismo Jesús fue el que les dijo a los apóstoles: a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengan le queda retenido. Así es. Entonces, esa diversidad de nombres se quiere promulgar y promover para dar a entender a los fieles los efectos de qué causa este sacramento, ¿no? Recuerden que cada sacramento es un encuentro personal con Cristo, o sea, está a otro nivel, ¿no? Está a un nivel más elevado, personal, que me cambia por dentro, me va transformando por dentro con la gracia de Dios, y un sacramento está por encima de simplemente una oración, está por encima del agua bendita, está por encima del escapulario, o sea, es otro nivel. Claro, exacto. Ahora, viendo todo esto, entonces ya queda claro, si yo he cometido un pecado mortal después de la última confesión bien hecha, en la cual tengo la conciencia de haber dicho todos los pecados que había cometido, tengo la obligación para recuperar, la gracia no, porque yo puedo recuperar la gracia con un acto de contrición perfecta, pero el acto de contrición perfecta está supeditado a que yo me confiese. Correcto. Apenas pueda confesarme. Porque Correcto. eso también es otra de las cosas, ¿no? Mucha gente dice: no, yo he hecho ya un acto de contrición perfecta, ya he recuperado la gracia. Pero cuidado, ese acto de contrición perfecta está supeditado a que yo apenas tenga la oportunidad de confesarme,
lo haga. Correcto. ¿Por qué? Pues el catecismo lo explica de la siguiente manera, siguiendo a Juan Pablo II en muchas oportunidades que él habló del tema. Tiene una exhortación apostólica preciosa acerca de la reconciliación y penitencia después de un sínodo, y bueno, muchos otros documentos en los que él ha hablado. Incluso si el pecado ha sido privado, ¿no? Si ha sido a escondidas, si nadie se ha dado cuenta, pero como yo soy un miembro de la Iglesia, como yo formo parte del cuerpo místico de Cristo, si yo me hago daño pecando, ¿no? Entonces de alguna manera estoy injuriando a toda la Iglesia, estoy haciendo daño a todo el conjunto de la Iglesia. Efectivamente, yo puedo hacer un acto de contrición perfecta, que es un acto de amor a Dios sobre todas las cosas, rechazando el pecado, pero yo tengo que pedirle perdón a todo el cuerpo del que soy miembro, y eso lo hago a través del ministro que representa a la Iglesia, que es el sacerdote, ¿no? Entonces le pido perdón a Dios, a la Iglesia, a través del sacramento de la confesión. Entonces, eso es un punto importantísimo, porque me tengo que reconciliar con Dios y con la Iglesia, y la absolución sacramental que me da el sacerdote es ese signo de que ya estoy en paz con la Iglesia. Padre, y también hay, ahora que lo he visto hacer ese gesto, hay una posibilidad de un tipo de absolución que se llama absolución general, porque en casos extremos, Sí. o sea, yo no tengo la posibilidad de confesarme y el sacerdote sí tiene la potestad de decir, bueno, en este caso concreto yo puedo dar la absolución general a aquellos que estén debidamente preparados. Al recibir esta absolución quedan en gracia de Dios a través de este perdón. Pero ¿qué características tiene que tener eso? Porque también sabemos que muchas veces se abusa de esta potestad de una absolución general, y entonces nos libramos de tener que aguantar a los fieles en las colas de los confesionarios, y es mucho más fácil decir, bueno, mis amigos, aquí vamos a perdonarle los pecados a todos, ¿no? Claro, eso es una circunstancia muy interesante que ha contemplado la Iglesia a partir, me parece que fue en el año 73, en que después del Concilio Vaticano II, que se hicieron algunas renovaciones en la disciplina de los sacramentos, y pidió el concilio que se confeccionaran rituales, o sea, ritos, el ordo, para cada sacramento. Entonces existe un librito para el orden del sacramento del matrimonio, el orden del sacramento de la confirmación, el orden del sacramento, el ordo, ¿no? Sí. Es como un ritual del sacramento de la penitencia, ¿no? Y es lo que enseña la Iglesia que se debe seguir para celebrar el sacramento debidamente, ¿no? Y entonces en el ritual del sacramento de la penitencia se contemplan 3 modos de celebración, ¿no? El primero es el modo habitual, privado, que individual. Entonces yo me confieso, recibo la absolución individual, en secreto, en privado, y ese es el modo tradicional, ordinario, como la Iglesia propone que los fieles se reconcilien con Dios. El segundo modo de poder celebrar este sacramento es de modo comunitario, pero recibiendo la absolución individual, ¿no? Y entonces eso, precisamente en los tiempos fuertes de Adviento, de Cuaresma, pues se puede, y algunas iglesias y pastores y conferencias episcopales lo promueven y está muy bien, pues en estos tiempos fuertes hay un rito penitencial comunitario en la parroquia, ¿no? Y entonces se reúnen muchos fieles, se hace una liturgia de la palabra, se lee un poquito de la palabra de Dios, alguna lectura, el sacerdote hace alguna exhortación o homilía, y después hay varios sacerdotes que prestan el servicio, la ayuda,
para que los fieles, después de esa reflexión comunitaria y hayan hecho un examen de conciencia, puedan pasar individualmente al sacerdote a confesarse y recibir la absolución, ¿no? Ese es el segundo modo. El tercer modo es esto que usted menciona de la absolución general en caso de necesidad, ¿no? Y eso requiere pues unas condiciones muy precisas, porque si no se podría hacer un abuso impresionante y sin una confesión adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de peligro inminente de muerte, se está cayendo el avión, viene un terremoto, hay una guerra, entonces se está hundiendo el barco. Se está hundiendo el barco. Entonces, hay muchas personas, no hay tiempo para confesarlas individualmente, y entonces el sacerdote puede, en esos casos de extraordinarios, de peligro inminente de muerte de muchas personas, pues exhortar a un acto de contrición, de penitencia, y dar la absolución general a las personas debidamente, digamos, dispuestas. Y esto tiene un beneficio para aquellos que lo reciben. Claro. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Va a ser un acto de contrición perfecta, no es una cosa tan sencilla, porque es un acto de amor, y si yo no estoy habituado a este tipo de actos, difícilmente podré hacer un acto de contrición perfecta. Sí. Muchas veces me va a mover más el temor que el amor. Sí. Y en este caso concreto, al recibir yo la absolución de esta manera, aunque tenga temor, o sea, sea un acto de atrición, exacto, mis pecados quedan perdonados, porque yo, o sea, me duele haber ofendido a Dios por el castigo que puedo llegar a recibir. Y eso es suficiente. Claro, en ese momento eso es suficiente. Ahora bien, el mismo ritual del sacramento de la penitencia, al hablar de este tercer modo extraordinario de celebrar el sacramento de la penitencia, de la confesión, pues sí avisa, pone muy en guardia a los pastores, especialmente a los obispos, de que no se debe abusar de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser un caso en que un santuario muy popular, nacional o regional, pues en el día de la celebración de ese patrón o ese día festivo, pues confluyan muchísimas personas al santuario que van en peregrinación, que quieren hacer y quieren recibir la confesión, ¿no? para poder ganar alguna indulgencia o lo que sea, y entonces dice específicamente el ritual que simplemente por el hecho de tener una peregrinación, por el hecho de que haya mucha confluencia de gente en un santuario, no son condiciones para poder impartir la absolución general a todo ese pueblo, porque no se cumple la condición de que no hayan sacerdotes, que no hay el peligro, y que pues no hayan, o sea, que esos fieles no tengan otra oportunidad de recibir la confesión, ¿no? Es muy sabio, porque muchas veces estas masivas peregrinaciones a los santuarios marianos del Señor y todo esto, pues es de gente que ya vive en la ciudad, en un pueblo, que ya tienen una iglesia, o sea que no es imposible que se confiesen, claro. Que no es imposible que se confiesen yendo buenamente a su parroquia, a su lugar de origen, a la ciudad, a otra parroquia, y entonces no se da esa condición. Otra cosa, es un pueblo muy apartado, donde el sacerdote solo va una vez al año para celebrar los distintos sacramentos, ¿no? Y entonces el sacerdote misionero, sacerdote párroco que visita ese pueblo una vez al año, consulta con el obispo y le dice: Monseñor, señor obispo, ahora voy a visitar este pueblo, tengo que hacer matrimonios masivos, tengo que hacer bautizos, tengo que dar la comunión, todo eso, y no me da materialmente el tiempo para confesar a todo el pueblo, ¿no? Entonces, según esas condiciones, el obispo, que es el ordinario, que es el ministro
ordinario del sacramento y tiene la potestad de jurisdicción, pues puede decir, te doy permiso para dar la absolución. En esta circunstancia concreta. Exacto. ¿No? Entonces, el sacerdote tiene la obligación de presentar las situaciones y circunstancias concretas de su ministerio y apostolado al ordinario, al obispo. Y el obispo tiene la responsabilidad de juzgar y discernir si se cumplen las condiciones para poder impartir una absolución general o no. Y ya le dará el permiso al sacerdote y el sacerdote tranquilamente va, da la absolución general y celebra los sacramentos para esa población que por ahora, por desgracia, solo tiene la visita, el consuelo de tener un sacerdote una vez al año. ¿No? Creo que aquí podríamos decir todo, nunca te acostarás sin aprender algo más. Para que vayamos rumiando todo lo que hemos escuchado, hacemos una brevísima pausa y enseguida continuamos junto a ti. Cantar, madre, quisiera, porque te amo, María, porque tu nombre a mi alma hace saltar de alegría. Amo tanto tu silencio, todo en ti es pura armonía, y una palabra de más en la que el verbo se hizo vida. A tu vientre vino Dios, bajando del mismo cielo, en tan preciosa morada, hasta Dios se hace pequeño. Y no me asusta mi pequeñez, sabiéndome hija de María. Jesús me tendrá compasión en tan dulce compañía. Estamos nuevamente al aire. Aprovecho, José, para pedirte por favor que me traigas el celular para que podamos pasar los reportes de sintonía a nuestros amigos. Y padre, conversando un poquitito detrás de cámaras o fuera de cámaras, dentro de estas condiciones, o sea, si yo he recibido una absolución general, ya, digamos, he recibido la absolución general, estoy en gracia de Dios, se me han perdonado mis pecados, no necesito nada más. No, pero hay es decir, sí se han perdonado los pecados. Yo puedo incluso hasta comulgar. Así es, se puede comulgar y se puede participar plenamente de la vida de la Iglesia. Pero sí el Catecismo menciona que a estos fieles que extraordinariamente reciben la absolución general, pues se incluye, deben tener el propósito, la intención de poder confesarse individualmente pues lo antes posible o según sus posibilidades, ¿no? Porque es tan importante la absolución individual, el poder sacar, el poder recibir esa bienvenida, esos brazos abiertos por parte de la Iglesia, que la Iglesia defiende este derecho. Es lo que dice Juan Pablo II, por ejemplo, en su primera encíclica Redemptor Hominis, que dice que la Iglesia simplemente está defendiendo el derecho del fiel a encontrarse con Cristo misericordioso. Qué bonito, porque, claro, Jesús tiene sus maneras que ha escogido presentarse a los fieles, ¿no? Y esta es una de las maneras que está, y la Iglesia defiende el derecho del fiel a encontrarse personalmente con Cristo misericordioso.
Y aprovecho, Padre, este punto para una reflexión más. Ya estamos caminando casi hacia el final, pero todavía nos quedan unos minutitos. Bien, usted dice reencontrarse con Jesús, pero muchas veces escuchamos, y yo alguna vez lo he escuchado también, decir, mira, a Jesús no le importan tus pecados, lo que le importa es que vengas al encuentro con Él. Y esta frase, digamos, a veces puede ser incluso mal interpretada por nosotros mismos, porque bueno, si a Jesús no le importan los pecados y a Jesús lo único que le importa es que yo me acerque a Él, yo no debo de confesarme lo que tengo que hacer. Si quiero ir a comulgar, voy a comulgar, y si no quiero ir a comulgar y no quiero tener un encuentro con Jesús, no voy a comulgar. Yeah. Pero ¿hasta qué punto es esto así? Y hasta qué punto también, digamos, yo tengo que rendir, porque justo en esta semana hemos escuchado dos parábolas, ayer una y el domingo la otra, que tienen mucho que ver con esto de los dones, pero ¿hasta qué punto yo tengo que rendir con esos dones? Si Jesús lo único que quiere es un encuentro conmigo, ¿por qué esa carga de decir tienes que rendir con los talentos, tienes que rendir con las minas o con la bolsita de dinero que te ha dado? Y entonces, o sea, ¿dónde está ese encuentro con Jesús? ¿Qué encuentro es el que Jesús quiere tener conmigo? Claro, esa es la pregunta clave. ¿Qué encuentro quiere Jesús tener conmigo? Pues es un encuentro de levantamiento. O sea, Jesús quiere que yo pase de una situación de pecador a una situación de justificación y para poder entrar en una situación de glorificación. Este es el itinerario y lo ha dicho Jesús mismo y sus apóstoles después de él clarísimamente, ¿no? Jesús quiere la conversión del pecador. A Jesús le importan los pecados, ¿no? Es lo que escuchamos en el Evangelio tantas veces, ¿no? Se acercó a la ciudad de Jerusalén y viéndola de lejos lloró sobre ella. Si hubieras conocido el día de tu visitación, o sea, el día en que se te predicó la conversión, ¿no? Y no lo hiciste, no lo reconociste. Y entonces profetiza la destrucción de Jerusalén por esa falta de correspondencia a la gracia inmensa de la visitación, del encuentro, ¿no? Entonces, y Jesús dice, más vale y más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte, que hace penitencia, se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan conversión. La Iglesia siempre ha predicado, fiel a Jesucristo, la conversión de los pecados, o sea, el rechazo del mal, el poder pasar de una vida indiferente, que se deja llevar de los instintos, de las pasiones, de la avaricia del poder, del placer, de todas estas cosas, a una vida correcta, a una vida según la gracia, según el Evangelio. Este es el encuentro que Jesús quiere tener con las personas, ¿no? Y entonces a alguien que está arrepentido tiene las palabras más alentadoras, los gestos más misericordiosos, la mirada más tierna que uno puede imaginarse, ¿no? A aquella persona que no quiere arrepentirse, que se endurece en su corazón, Jesús tiene palabras muy fuertes, ¿no? Como llama a los fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados por adentro, pero podridos, llenos de podredumbre por dentro. ¿Por qué ese cambio de palabras en cambio a una María Magdalena arrepentida, a una adúltera arrepentida, tiene
levántate, tu fe te ha salvado, vete en paz, hija mía. O sea, todo es misericordia. Pero es curioso, también cuando la despide le dice, no peques más. Por supuesto. O sea, no es que está... hay que entender también esto. Jesús sabe que nosotros vamos a poder caer. Sí, sí, no sí. es que nos está diciendo no peques más, porque si pecas ya no te perdono más, sino que lo que está diciendo es justamente vuelve a esa vida de gracia, quédate viviendo en esa vida de gracia, en esa vida correcta, para poder recibir incluso más premio del que ahora mismo mereces, ¿no? Sí, 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 y estamos destinados a la felicidad eterna. Entonces, sí, a Jesús sí le importa mi pecado, porque le importo a Él como persona, ¿no? O sea, porque Jesús sabe que yo, pecador, instalado en el pecado, no puedo ir al cielo. Pero Jesús sabe que yo, pecador, arrepentido y cogido de la mano de Jesús, me voy al cielo. Y entonces a Jesús le importa mi pecado en cuanto que es obstáculo para que yo pueda entrar con Él en el cielo, y en Él y para Él, ¿no? Demostraciones de estos, iba a decir miles. ¿Cuántas veces no ha visto o no se han visto no solo esas conversiones gigantescas, sino además el Señor permitió en ciertas oportunidades ciertos milagros que demuestren claramente que verdaderamente nuestro corazón, si está en ese tesoro que es Dios, que es el reino de los cielos, entonces se va a vivir eternamente en la bienaventuranza. Que no se nos olvide, porque a veces escuchamos las cosas y decimos, ay, sí, pero luego esto se pasa, ¿no? Esa frase, a Jesús no le importa tu pecado, o sea, igual en algún sentido se podría decir en cuanto que Jesús está siempre dispuesto a perdonar, siempre. Que es lo que dice el Papa Francisco, o sea, Dios no se cansa de perdonar, claro. Los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros. Exacto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esta frase puede también dar a entender que no... Quédate como estás, que no pasa nada. Y eso es teología protestante. Teología protestante. Entonces, diferenciemos, hagamos un buen discernimiento, tengamos las ideas claras y adelante. Pues muy bien, Padre, ya se nos fue el tiempo, hasta aquí llegamos. Vamos a los reportes de sintonía, si les parece. José de Atevitarte pide por la salud de Zoila Ágreda, por las familias y por la santificación de los sacerdotes. Mario Rebelli del Cercado pide por la salud, por su salud y la salud de su esposa María Isabel, y por el viaje de su hija María Isabel y sus niños, también por la salud de la señora Lucero, Carmen Rosa, y por las intenciones de su hijo Abraham. Carlos Paredes de Lima pide por su salud y por su esposa Liliana, por su matrimonio, por el eterno descanso de sus padres y de su suegro, y por la conversión de la familia, y para aceptar la voluntad de Dios. Qué importante es este tipo de oración, aceptar la voluntad de Dios. Esto es algo que tendríamos todos los días que pedirlo. Señor, que yo sepa aceptar tu voluntad. Lo pedimos en el Padre Nuestro, pero a veces lo pasamos muy rápido. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esa es una parte más interesante. También yo, si me lo permiten, quiero poner en esta oración a un joven estadounidense que se llama DJ, DJ quiere decir, no es que sea un DJ, sino que es una forma de llamar en Estados Unidos, que a veces llaman por las dos letras de los nombres. Es sobrino de nuestro querido hermano Frank y es el hijo de un matrimonio que
es muy cercano a nosotros, un matrimonio insignemente bienhechor de nuestra familia espiritual, Pedro y Teresa. Les pido por favor, elevemos oraciones para él porque está en un momento de salud muy delicado. También les pediría que recemos por el señor Alfredo. Es el suegro de don Juan Esteban. ¿Se acuerdan todos ustedes de Juan Esteban? Pues su suegro también está muy delicadito. Entonces vamos a pedir por él. Y también el nietecito de Juan Esteban, Gabrielito, que también se encuentra, es un bebito de pocos meses y se encuentra también muy delicado de salud. Así que elevemos estas oraciones y pidamos por todos nuestros enfermos. Y decimos todos juntos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, Padre. Gracias por su compañía, pero, por favor, denos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muy bien. El jueves que viene, espero que pueda estar Henry aquí. El pobre está un poco enfermito, por eso no nos ha acompañado. No he querido rezar por la salud de Henry, porque yo sé que estamos siempre presentes en las oraciones de todos nuestros amigos. Tampoco está tan grave que no vaya a poder sobrevivir hasta el jueves que viene. Así que el jueves que viene, Dios mediante, espero que esté Henry acompañándonos. Gracias, Muy bien, Padre. de nada, con gusto. Y ustedes recuerden, los queridos amigos, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.